El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Celebramos la fiesta de Dios. El Espíritu Santo es Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad. Es persona porque tiene un yo. No es persona porque tenga ojos, cabeza, piernas. Persona no significa que tenga cuerpo necesariamente. Persona significa que tiene un yo. Es un sujeto único, irrepetible. Eso, único, irrepetible. El Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Es irrepetible, cada uno es único. Pero tienen la naturaleza en común. Es un solo Dios, pero tres yo. Y el Espíritu Santo es el tercero de esos yo, que es el amor que sale del Padre y del Hijo hecho persona. Sustancia individual de naturaleza espiritual. Eso es una persona, una sustancia individual que tiene naturaleza espiritual, por tanto Dios, los ángeles y los hombres. Pero lamentablemente este Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, es llamado el gran desconocido, porque verdaderamente se le desconoce, aunque se le nombre tantas veces, se le desconoce muchísimo, porque no se le conoce bien. Cuando a una persona no se le conoce bien, se la desconoce. Por más que se conozcan muchas cosas de esa persona, pero mal conocidas, a esa persona no se le conoce. Y esto es lo que ocurre con el Espíritu Santo, que vamos a tratar de dar una idea más clara de su presencia, de su naturaleza y principalmente de sus dones que Él quiere dar a cada uno de nosotros. A Dios Padre se le atribuye la creación, aunque la creación es de las tres personas, pero se le atribuye al Padre. La obra de la redención se le atribuye al Hijo, pero es de las tres personas también. Son inseparables en su acción hacia afuera de ellos, son inseparables. Y el Espíritu Santo se le atribuye la santificación, es el que santifica, pero también el Padre y el Hijo santifican, se le atribuye, son atributos, pero no significa que sean exclusivos de esa persona. El Espíritu Santo vendrá y les enseñará todas las cosas. Porque se desconoce el Espíritu Santo, por eso hay pocos progresos en la vida espiritual, por eso hay pocos santos, por eso tanta confusión y por eso tanto infantilismo en la vida espiritual, porque no se conoce bien al Espíritu Santo. El Papa Francisco decía días atrás: no enjaulemos al Espíritu Santo. Como está en forma de paloma, no lo enjaulemos, como diciendo, dejemos que sea libre, que el Espíritu Santo tenga libertad para obrar en nosotros. No lo limitemos, no lo encajonemos,
no tengamos una idea distorsionada también, porque Él no puede obrar de esa manera. Cristo a lo largo de su vida nombró muchas veces al Espíritu Santo. Es el que ilumina, es el que guía, es el que sostiene y viene con sus 7 dones. Y para que tengamos una imagen simple y sencilla, pensemos en un pequeño barquito con sus remos, un barquito con sus remos. Sube un hombre a ese barquito y debe remar, porque si no, no se va a mover el barco, o el pequeño bote, mejor un botecito, una barquita chiquita. Los remos que tiene que trabajar ese hombre son las virtudes que el hombre tiene que practicar en esta vida. Las virtudes se producen a fuerza, primero la gracia de Dios, pero también los actos del hombre. Uno tiene que esforzarse por practicar virtudes. Es como remar un barquito pequeño para llegar a la otra orilla, que es la eternidad. Las virtudes son entonces un trabajo que tiene que hacer el hombre junto con la gracia de Dios, que si no, no puede hacer nada. Pero el hombre tiene que realizar actos buenos, por ejemplo, paciencia. ¿Cómo se adquiere la paciencia? Haciendo actos de paciencia. No se lo aprende porque uno tenga un conocimiento de lo que es, sino ese sabe lo que es la paciencia, pero no vive y no es paciente necesariamente por saberlo. Entonces, ¿qué es lo que hace paciente al hombre? Los actos voluntarios de paciencia contra la impaciencia. Si hacemos 10 seguidos de ello, o 20 seguidos de ello, van a ver cómo fácilmente vamos adquiriendo la paciencia en menos de 15 días. Se puede adquirir una virtud. Y así con todas las demás virtudes. La humildad, la perseverancia, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la fe, la esperanza, la caridad, la condescendencia, la simplicidad, la sencillez, la modestia, el pudor. Tantas virtudes que ni las conocemos, que hay que, eso sí, saberla para ponerla en práctica, hay que saber lo que es. Bien, si uno entonces empieza a remar en ese barquito, empieza a practicar las virtudes, solo así vendrá el Espíritu Santo con sus dones a soplar como un viento que sopla ese barco, que tiene una velita, tiene una vela, y el Espíritu Santo sopla. ¿Qué va a pasar con ese que está remando? Va a notar que algo lo empuja, algo que lo favorece, algo que viene de arriba y le favorece porque va rápido y casi que no tiene que remar. ¿Pero por qué? Porque ha comenzado primero a remar. Entonces, si una persona practica las virtudes, recién ahí el Espíritu Santo viene con sus dones a fortalecer las virtudes y realiza maravillas, porque el autor de nuestra santificación es el Espíritu Santo. El arpa, que el Espíritu Santo es como un gran instrumentalista que tiene un arpa. El arpa son los 7 dones y él ejecuta esos 7 dones, ejecuta el arpa. Imagínense el sonido, la musicalidad que produciría un arpa divina con los 7 dones si el que ejecuta el sonido es el Espíritu Santo. Entonces ahí se vienen las cosas grandes en los santos. Cuando la iglesia quiere canonizar a alguien, mira las virtudes heroicas, si tiene virtudes heroicas, si fue paciente pero heroicamente. Si fue paciente un día es una cosa, pero si fue paciente con un marido borracho que pegaba a la esposa y la esposa paciente lo fue tratando año por año, 10 años, 20 años y lo convierte y nunca se queja. Uno dice, pero esta mujer que tiene los dones del Espíritu Santo, está fortalecida porque ha practicado la paciencia y viene el Espíritu Santo y transforma esa virtud en un acto heroico. Entonces es muy importante que practiquemos las virtudes para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. ¿Y cuáles son esos 7 dones que el Espíritu Santo da a nosotros y cómo actúan? El primero, el más pequeño de los dones, por decir así, es el santo temor de Dios, que no es miedo, a Dios no hay que tenerle miedo, al demonio tampoco hay que tenerle miedo, a la suegra tampoco hay que tenerle miedo, a nada hay que tenerle miedo, ni al esposo, ni a la esposa, ni a nada. No temáis. El santo temor de Dios es otra cosa. El santo temor de Dios es
un cuidado especial que procede del amor, de no querer ofender a la persona que tanto se ama y tanto se respeta y tanto se venera. Uno tiene un cuidado enorme y eso se le llama santo temor de Dios. El santo temor de Dios es una docilidad especial para hacer la voluntad de Dios siempre y en todas partes también. Y este don del Espíritu Santo llamado santo temor, ¿qué hace? Viene a perfeccionar algunas virtudes, entre ellas la esperanza, la templanza, la humildad, por ejemplo, que es parte de la templanza. Entonces, si uno es humilde, si uno tiene esperanza teológica de la eternidad y hace actos de esperanza, si uno vive la templanza, es templado para comer, para dormir, para jugar, para trabajar, la templanza es la moderación en el apetito sensible de las cosas, respecto de las cosas. Entonces, si uno es templado y practica la templanza, va a venir el Espíritu Santo y lo va a hacer una persona muy humilde, porque la humildad también es templanza, es regular la propia estima que uno tiene de sí mismo. Y entonces va a venir el Espíritu Santo y nos va a dar un vivísimo sentimiento de la majestad de Dios. Eso hace, mete en el hombre un sentimiento de lo sagrado, de lo divino, de lo majestuoso, del misterio de Dios. Santa Teresa, cuando se refería a Dios, decía el Señor, su divina majestad, porque estaba llena de ese santo temor que hacía tratar a Dios con muchísima reverencia. Es una reverencia muy grande, un inmenso amor de locura que viene al corazón del hombre. Le viene un vivísimo dolor interno por haberle ofendido las cosas más pequeñitas. Le viene eso adentro de uno. Por más insignificantes que sean las faltas, en la persona que vive con ese santo temor de Dios, le viene un profundo deseo de pedir perdón a Dios. Y las personas que están llenas del temor de Dios, ¿qué hacen? Ojo que para tenerlo hay que tener templanza, hay que practicar la humildad, la esperanza, etcétera, y otras virtudes más. ¿Qué va a hacer la persona que está lleno del temor de Dios? Ante cualquier cosita que puede significarle un pecado, va a salir, inmediatamente se aparta. Porque es muy prudente. ¿Por qué tiene eso? Porque el santo temor de Dios lo lleva a no querer ofender a Dios por amor. Entonces se va a apartar de todas las ocasiones rápidamente, como de la peste. No va a estar mirando una película que esté ahí con escenas media rara y él se queda sabiendo que podría. Huye, no, eso no lo veo, punto, se terminó. O sea, uno huye rápidamente de las ocasiones de pecado, las evita, porque está invadido por el Espíritu Santo. En el efecto número 1 que estamos llamando santo temor de Dios, ese don maravilloso que da Dios al alma. Qué hermoso es el Espíritu Santo, qué hermosos son sus dones, hay que pedirlo. Estos son los dones que hay que pedir, no andar pidiendo don de milagro, de profecía, de conocer el corazón de las personas, de trasladarse en forma bilocada donde sea, de hablar, de sanar a las personas. Eso no se pide. Esos son dones que Dios da a algunas personas para beneficio de la comunidad, de la iglesia, pero no es para uno. Y una persona entre 10.000 va a recibir eso, no lo van a recibir todos porque es algo extraordinario. En cambio los dones, estos que estoy hablando, es algo ordinario que todo el mundo lo recibe. Ya lo tenemos como una semillita, pero tiene que desarrollarse, pero lo tenemos dentro desde el bautismo a eso. Si estamos en gracia de Dios, tenemos como semillita esos 7 dones dentro de nosotros, pero no están actuando hasta que nosotros empecemos a practicar las virtudes. Otro don del Espíritu Santo, otra maravilla, se llama don de piedad. ¿Y qué viene a hacer el don de piedad? Fortalece la virtud de la piedad. Hay una virtud llamada la piedad, pero el Espíritu Santo, cuando uno es piadoso porque hace actos de piedad, viene a fortalecer eso y lo transforma en una persona sumamente piadoso, sumamente piadoso. Y esta piedad, que es un amor filial que viene de adentro, un amor muy filial a Dios, lo consideramos a Dios como Padre, nos sentimos como hijos, a la Santísima Virgen la amamos como Madre, a la Iglesia la amamos como Madre, nos viene un sentimiento muy grande, grandísimo de amar al prójimo,
como hermanos nuestros. Eso hace el don de piedad y de tratarlos realmente como hermanos, como hijos también. ¿Y qué hace el don del Espíritu Santo de piedad? ¿Quién, por ejemplo, Santa Teresita, ella destacó muchísimo en este don y llevaba, siempre que pensaba en Dios, que Dios era su Padre, se enternecía, se llenaba de emoción pensando que Dios es su Padre. Eso lo hace el Espíritu Santo, pero uno tiene que practicar las virtudes de piedad, pensar que Dios es mi Padre, tratarlo como Padre, rezar el Padre Nuestro con atención, tener relación con Él como Padre verdaderamente. Si yo practico eso, va a venir el Espíritu Santo y me va a transformar, va a hacer que yo vea a Dios como mi Padre, pero de una manera que jamás yo lo he vivido. El amor al Papa, eso hace el don de piedad, un amor muy grande hacia el Papa, hacia la Iglesia, hacia nuestros propios padres, hacia la patria también. Eso es la piedad como virtud, pero viene el Espíritu Santo y llena el corazón del hombre y lo mueve a la piedad en forma muy grande, capaz de dar la vida por los demás, capaz de dar la vida por la patria también, por Dios o por la patria, el don de piedad. El otro don de ciencia, otro don del Espíritu Santo, ¿qué hace este don de ciencia? Viene a fortalecer la virtud de la fe. El don de ciencia, si uno hace actos de fe, puede estar esperando que llegue este don del Espíritu Santo, que me va a hacer tener una fe muy fuerte en los momentos más difíciles y de dar testimonio de esta fe. Por ejemplo, ¿qué hace el don de ciencia? Hace que juzguemos rectamente de las cosas creadas en relación a Dios. Es decir, todas las cosas las vemos relacionadas con Dios. No miramos tanto las causas primeras, sino miramos más las causas segundas. Por ejemplo, no está lloviendo y es necesario que llueva. Entonces se pone a llover y uno dice, llovió, claro, lo que pasa es que hacía tanto calor, ¿cómo no va a llover? Claro, son las causas naturales. Pero otra persona diría, bendito sea Dios que nos ha enviado la lluvia. Otro diría, bueno, llovió porque la coordinación, la baja presión, los vientos del norte más los vientos del sur, claro, son las causas segundas, pero la causa primera es Dios. Y entonces, ¿qué hace el don de ciencia? Hace que veamos siempre la causa primera de todas las cosas. Se me enferma mi hijo, claro, naturalmente me desespero, si lo miro desde el punto de vista natural, voy a ver ahí, bueno, un problema, voy a decir se enfermó por esto, por aquello otro, y no le voy a encontrar explicación. Pero si yo tengo el don de ciencia, voy a aprender y entender que en esta vida estamos viviendo como una consecuencia del pecado original la enfermedad, y que Dios prevé no solamente que una persona se enferme, sino de sanarlo. Y la enfermedad es un modo también que tenemos de darle gloria a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. La persona que vive del don de ciencia vive de esa manera. Por ejemplo, San Ignacio se subía a San Ignacio de Loyola desde la terraza en Roma, veía las estrellas y decía, cuán vil veo la tierra cuando la comparo con el cielo. O sea, comparaba el cielo con la tierra, pero eso lo da el don de ciencia, que hace ver la grandeza de Dios. San Francisco, por ejemplo, de Asís, veía en la naturaleza la presencia de Dios, en una flor encontraba a Dios, otra persona en una flor no encuentra nada, o en una flor dice qué linda flor, nada más. El paso más brusco o el modo más brusco que se tiene de ver una flor es mirarla y pasar de largo. Un modo más elegante, donde ya hay un poco de apreciación de la belleza, es ver la flor, olfatearla y decir qué bella flor. Pero hay un tercer grado que al ver la flor me lleva a Dios, y ese es la acción del Espíritu Santo, me lleva a Él, me enamora de Dios, me da ganas de abrazar a Dios, de besarlo a Dios por lo que estoy viendo. Así vivió San Francisco, inundado por este don de ciencia. Por ejemplo, Santa Teresa de los Andes también le gustaba salir al mar en Chile, allí veía la costa del Pacífico y quedaba extasiada de amor a Dios. Cualquier otra persona ve el mar y dice, qué hermoso el mar. Otro lo ve y pasa de largo al agua, a zambullirse porque quiere estar fresco, porque tiene calor. Hay miles de maneras de ver el mar. El don de ciencia. Ver a Dios en todas las cosas, hasta en el prójimo. Cualquier persona puede pasar caminando al lado de una persona que está tirada, hambrienta en el suelo. Pasa, está apurado. Mira, sí, está apurado, está acostumbrado a mirar.
Otro segundo paso es ver y decir, pobre persona, a ver si puedo ayudarla de alguna manera, le da una moneda, sigue, se compadece ahí de la persona humanamente, pero una tercera persona puede llegar ahí y ve a Jesús tirado, y eso lo conmueve, porque lo ve a Jesús mismo tirado, y es capaz de darle toda su ropa y todo lo que tiene en el momento, el don de ciencia. Otro don que el Espíritu Santo nos da, el don de fortaleza. ¿Qué hace el don de fortaleza en las personas? ¿Qué viene a fortalecer? La virtud de la fortaleza. Si una persona hace actos de fortaleza, en las virtudes, una persona tiene enfermedades y hace actos de fortaleza, se sobrepone, tiene que ir al trabajo y se sobrepone, tiene que estudiar y se sobrepone, hace actos de fortaleza, va a venir el Espíritu Santo y va a darle una fortaleza muy grande en el corazón, capaz de sobrepasar los límites humanos para soportar lo que sea y sufrir lo que sea. El don de fortaleza es el que han tenido, por ejemplo, los santos. San Lorenzo, que lo pusieron en la parrilla y lo quemaban, estaba tan acostumbrado a practicar la virtud de la paciencia, estaba tan inundado del Espíritu Santo con el don de fortaleza, que se le ocurría hacer chistes en medio del tormento. Lo habían puesto de espaldas sobre una parrilla para que se muera, se vaya quemando con la brasa hasta que se muera, y en un momento dice, me parece que me tiene que dar vuelta porque ya estoy cocido de un lado. Y Santo Tomás Moro, en el momento un gran santo, que se opuso a la separación de Inglaterra de la Iglesia Católica, se opuso al rey Enrique VIII, que quiso introducir el divorcio dentro de Inglaterra, y el Enrique VIII le dijo, te voy a cortar la cabeza, córtamela. En el momento que se le van a ir a cortar, antes de que se la corten, porque era un gran santo, el verdugo, que iba con un hacha muy afilada y brillosa, en el momento que llega y encapuchado, se lo veía temblar, y él se dio cuenta y le dice, ¿debes cumplir con tu deber? No se animaba a hacerlo, cumple con tu deber. Y metió la mano en la bolsa y sacó unas monedas y se la dio. Esta es la propina por tu trabajo. Y puso la cabecita. Evidentemente que hay una acción de Dios allí grandiosa. Santa Juana de Arco, 12 años, movida por el Espíritu Santo, por el don de fortaleza y todos los demás dones, ciertamente. Ella tomaba la espada y salía delante de las tropas llena de fervor para conquistar Francia y devolver el catolicismo. Inglaterra protestante estaba invadiendo y estaba minando Francia de una religión no fundada por Cristo. Ella va al frente a luchar por la conquista de Francia. Santa Juana de Arco, etcétera. ¿Qué otra cosa? A ver, San Ignacio de Antioquía estaba preso en Roma y decían, la gente lo quería sacar, liberar, porque lo iban a matar, época de mártires, estaban matando uno detrás de otro. Obispo Antioquía, obispo de Roma, le iban a cortar la cabeza, entonces le iban a tirar los leones, y los cristianos católicos se trataron de hacer lo posible para sacarlo de la cárcel, y él decía, no me lo impidáis, no me impidan morir, ser masticado por los dientes de las fieras para transformarme en harina, y de esa manera pan para ser ofrecido como oblación, para unirme al sacramento de Cristo, como hostia viva para Cristo, no me lo impidan. Ahora que tengo tan cerca, decía Sánchez del Río, el beato Sánchez del Río mexicano, un chiquito de 14 años, nunca fue tan fácil conquistarse el cielo, tan rápido, tenía un deseo de irse al cielo, donde fortaleza. No se quejó cuando tenía que ir caminando con sus pies totalmente lastimados por debajo, sin piel, lo hacían caminar hacia el suplicio, hacia el lugar de su fosa. El don de consejo, ¿qué hace este? Viene a reforzar la prudencia, nos hace muy prudentes, pero prudente no es no obrar. Prudencia es obrar o no obrar en el momento oportuno, en el modo indicado, más correcto. Eso es la prudencia. Rápido, obra o no obra, pero obra también. Si tenemos que obrar, prudencia no es la prudencia de la carne que dice no te metas, porque no, si tú no te metes con nadie nunca tendrás problema. ¿Y qué va a pasar? Y vas a morir en paz. ¿En paz? Porque nunca hiciste nada en tu vida, nunca hiciste nada, vas a morir en paz. Mentira. Ese es el egoísta. La prudencia es obrar o no obrar. A veces no hay que obrar, pero a veces sí hay que obrar y rápidamente. Entonces, el que es prudente, viene el don de consejo a darle mayor prudencia todavía. Es el
don entonces que nos lleva a elegir los mejores medios para el fin. Hace que yo elija lo mejor para llegar al fin, que es la posesión de Dios. No me voy a equivocar. Y acá entra el discernimiento de espíritu también, porque este don de consejo me ayuda a discernir qué es bueno, qué es malo, qué debo hacer, qué no debo hacer. Y así había santos, San Antonio de Padua, el Papa lo llamaba para que le dé consejo porque era muy prudente, estaba lleno del Espíritu Santo con este don de consejo y sabía darlos correctamente. Santa Catalina de Siena, Santa Génova, tantos santos que destacaron en este punto de los consejos. El don de entendimiento, ¿qué hace el don de entendimiento? Viene a reforzar también la fe y se distingue del de ciencia. El de ciencia es ver todas las cosas en orden a Dios. En cambio, el don de entendimiento hace que las cosas de la fe las profundice de una manera admirable. Así como cuando uno está leyendo a veces la Biblia o el Evangelio y lo ha leído 1000 veces un pasaje, pero de golpe lo lee y ve que le dice una cosa tan profunda, tantas veces que lo ha leído y ahora se admira por las cosas que le vienen a la mente cuando va a hablar, se admira por las cosas que le vienen a la mente cuando está meditando o rezando, porque es el Espíritu Santo que le hace profundizar, hace que penetre el sentido de las cosas sagradas. Eso hace el don de entendimiento, es una clarividencia de las cosas de la fe, es una claridad, es una luz que viene al entendimiento, y esto hay que pedirlo, el don de entendimiento. Por último, el don de sabiduría. ¿Qué es el don de sabiduría? Viene a reforzar la caridad, el amor. Y es lo más grandioso. ¿Qué significa sabiduría? Viene de sabor, de saborear. Es aquel don del Espíritu Santo que me permite saborear las cosas de Dios, pero con el Espíritu. Es decir, me enamoro, saboreo, gusto internamente las cosas de Dios. Eso me produce. Aunque yo esté sin ningún consuelo sensible, sin embargo, en lo más profundo del alma hay un deleite de estar sufriendo por Cristo, de no sentir nada, de tener ningún consuelo en la oración. Sin embargo, hay un deleite de no tener ningún consuelo en la oración en el momento en que estoy, porque sé que eso Dios lo permite y lo ama y lo desea. Y entonces tengo ese deleite que no es de los sentidos. Estoy incómodo porque no se me va la hora, porque llevo 10 minutos y tengo que estar media hora delante del Santísimo, pero estoy feliz porque internamente tengo ese sabor, porque sé que está ahí Jesús, aunque yo no sienta nada, y vivo de eso. Eso lo hace el Espíritu Santo en el alma. Saborear las cosas de Dios, el don de sabiduría. Todo lo ven a la manera como Dios lo ve. No se miran las cosas de otra manera, sino como Dios lo ve. Y se distingue del de ciencia, porque el de ciencia era ver las cosas relacionadas con Dios. El de sabiduría es directamente ver las cosas como Dios las ve desde el cielo. Verme yo, ver mis circunstancias, todo como Dios lo está viendo desde allí, o como lo vamos a estar viendo en la eternidad. Supone la fe, pero me hace deleitar, me hace gozar de las cosas de Dios, me hace ver con los ojos de Dios permanentemente la realidad de la vida. Pidamos a la Santísima Virgen Esposa Inmaculada del Espíritu Santo, ella que se desposó, no solamente tuvo en plenitud los dones, tuvo en plenitud al esposo, al dueño de los dones, porque se fusionó en el orden del Espíritu con esa tercera persona y se hizo esposa. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque da por resultado un hombre Dios, de un amor entre Dios y los hombres, da por resultado un hombre Dios. Dios se enamoró de la Santísima Virgen, la fecunda, y da por resultado un hombre Dios. Cristo, hombre y Dios verdadero. Imagínense lo que significa para la Virgen ser esposa del Espíritu Santo, ser desposada con Dios mismo, que es igual al Padre y al Hijo. Fíjense lo que estamos hablando. El Espíritu Santo que aleteaba sobre las aguas, al principio en el Génesis se lee eso, el Espíritu Santo en la creación aleteaba sobre las aguas, sobre el mar, y fecundó todas las cosas el Espíritu Santo. María significa mar.
Y el Espíritu Santo descendió sobre María, su sombra la cubrió sobre el mar y la fecundó. Así como el Espíritu Santo fecundó todas las cosas desde el mar, así el Espíritu Santo fecunda a María y da por resultado el Hijo de Dios vivo, hombre y Dios verdadero. Y en esa fecundación que hace el Espíritu Santo con María, nos fecunda de alguna manera a todos nosotros y nos da a María por madre y a Dios por Padre. Fijémonos la acción del Espíritu Santo, maravilla que ha hecho en la Santísima Virgen y en tantos santos en la historia de la Iglesia. Pedimos entonces ser invadidos por este Espíritu Santo, que nos dé, le pedimos que nos dé los dones del Espíritu Santo, que aprendamos a vivir de las virtudes y no poner la mente y el corazón en milagros y en cosas extraordinarias que no me van a llegar. Y si me llegaran, las tengo que dejar porque esas no me van a santificar. Tengo que vivir si me llegaran como si eso no estuviera, porque no es lo que santifica un estigma. Al Padre Pío no lo hizo santo un estigma. El estigma era un reflejo del amor de Cristo y del sufrimiento que el Padre Pío iba a tener y que de hecho tuvo, pero no lo santificó un estigma. Lo santificó la gracia de Cristo por su docilidad y lo santifica el Espíritu Santo con sus dones. Eso es la maravilla de un Padre Pío. Entonces nosotros tenemos que aprender a valorar la fe y el camino del silencio, de la simplicidad y el camino ordinario que es para todos, que es el camino de la santidad, que el Espíritu Santo quiere realizar si dejamos que Él trabaje en nosotros. Que así sea.